Ahora sí. Ok, entonces, bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar estudiando esa parte de optimización en varias variables. Siento que es clave, es fundamental que entendamos bien el concepto de optimización en una variable, ¿verdad? Entonces, la clase anterior hicimos un pequeño, diría yo que tipo repaso de las principales herramientas para encontrar y clasificar extremos de funciones. Entonces, rápidamente, voy a empezar haciendo básicamente un resumen de la clase anterior. Está acá. Ok. Entonces, cualquier otra pregunta, ¿verdad? Vamos a rápidamente a repasar, empezando por el concepto de la derivada, que es el concepto tal vez más fundamental en esta parte del curso, ¿verdad? Este sería como en la parte del cálculo diferencial, ¿verdad? Relacionado al concepto de derivada. Entonces, recordemos cómo se define en una variable la derivada de una función. Y aquí pues, pues siento que es importante recordar la definición, pero una vez que aprende a derivar, nunca deriva aplicando la definición. Entonces, si bien pues, es importante saber que no es que no viene de la nada, ¿verdad? Las derivadas nacen por un motivo y una razón, y tienen su razón de ser y su razón de ser definidas. A la hora de derivar, pues nosotros no derivamos aplicando la definición. Nosotros ya estamos en la etapa en que conocemos suficientes propiedades de la derivada como para poder hacer el cálculo sin la necesidad de conocer la definición. Pero rápidamente recordemos cómo se define la derivada de una función. Entonces, si tengo una función f, su derivada en un punto, digamos aquí x es igual a, se define como el límite cuando h se aproxima a 0 de un cociente. Este cociente lo que representa, como vimos en la clase anterior, es la pendiente de rectas que pasan por dos puntos, de la gráfica de la función. Entonces, tal vez rápidamente hagamos una pequeña gráfica donde veamos esa motivación de por qué esta definición es lo que es. Entonces, si tenemos una función, f de x, de una variable, esta que está acá, si escogemos un punto sobre un punto x igual a a, entonces en el punto a, f de a, ¿verdad? Podemos movernos, aquí lo voy a hacer grande, ¿verdad? Pero vea que el límite se aproxima a 0, entonces pensemos que esto es una magnitud pequeña, entonces si tomo una diferencia y camino a partir de a un pequeño paso a más h, este punto que está acá tiene como coordenadas a más h, f de a más h. Entonces, esta magnitud que aparece en la definición de la derivada, ese cociente, es precisamente las magnitudes que se observan en esta gráfica, como la diferencia en la altura de estos dos puntos. Bueno, aquí el segundo punto lo puse más abajo, pero es la diferencia entre estas dos alturas, f de a más h, menos f de a, es la diferencia en las alturas sobre la diferencia en los x. Esta magnitud que está acá es precisamente h. Esta longitud que está aquí es h, y esta altura sería, bueno, en este caso f de a es más grande, ¿verdad? F de a menos f de a más h. Y entonces, este cociente lo que me da es la pendiente de la recta secante que pasa por esos dos puntos. Aunque no, hagámosla así, ¿verdad? Es la recta que conecta esos dos puntos. Que no me quedó muy bonito este dibujo, ¿verdad? Porque pareciera que es la recta tangente. Pues esta es la secante, ¿verdad? La tangente sería la que pasa por ese punto cuando el h tiende a 0, ¿verdad? Entonces, cuando h tiende a 0,
obtenemos entonces la recta que pasa por A, F de A, con esa dirección. Solo que aquí en este dibujo no lo hice muy bien. Si ustedes me permiten, voy a rehacer este dibujo, porque no se aprecia, esa diferencia entre las pendientes de las rectas secantes y las rectas tangentes. Con lo bien inclinado. Así se va a notar mejor, ¿verdad? Entonces, rápidamente, si queremos obtener la dirección en este punto, lo que hacemos es considerar las pendientes de las rectas secantes que pasan por este punto y digamos, pues hagamos por acá. Ahora sí, ahí se va a ver mucho mejor. Entonces, si tenemos punto A, el punto en este dibujo pues pareciera que es A menos H, ¿verdad? Eso realmente no importa porque el H tiende a cero tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, la pendiente de esta recta, es lo que llamamos la recta secante, aproxima la dirección, es decir, la recta que tiene la dirección. Hoy no viene muy fino, ¿verdad? Para los dibujos. Más o menos, pareciera. Más o menos, ¿verdad? Entonces, entre más cerca, ve que en este dibujo el H está muy lejos, pero entre más cerca usted tome el H, a menos H aquí, obtiene una recta que se parece más a la recta que tiene la dirección apropiada. De nuevo, este cálculo mediante límites, pues en la práctica no se utiliza, ¿verdad? Ustedes conocen reglas de derivación que les permiten entonces calcular, dado el criterio de una función, cuál es su derivada. Entonces, tal vez para completitud, recordemos algunas reglas, no todas, no sé si, tal vez, no sé si todas, pero algunas reglas de derivación. Empecemos tal vez por la derivada de una constante. Yo las voy a escribir, ustedes nos van diciendo. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Correcto, ¿verdad? Vea que esta propiedad, este teorema, si ustedes interpretan la derivada como la pendiente de la recta tangente, note que una constante, digamos, f de x igual a una constante, es una recta horizontal. La pendiente en cualquier punto, ¿verdad? La pendiente en cualquier punto es 0. Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Qué más? ¿Qué más propiedad es? No sé, tal vez recordemos que la derivada de la función x es Es 1. Es 1, correcto. Aquí tal vez la notación, no sé si es la mejor, aquí estamos derivando y vea que en este gráfico ni siquiera dije quién era la variable. Aquí estamos pensando que estamos derivando la función x respecto de x. Estamos pensando en la gráfica de la función identidad, ¿verdad? Esta es la gráfica de y o f de x igual a x. Entonces, tal vez creo que es mejor poner f de x, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la recta y igual a x es 1, ¿verdad? Esto es lo que me está diciendo, que su derivada es 1. Y bueno, tal vez aprovechando que hice esta observación, es usual, ¿verdad?, utilizar este símbolo para que sea claro cuál es la variable respecto de la cual estoy derivando. Entonces, la derivada respecto de x es 1, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto es creo que es mejor usar esta notación, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada de la función x al cuadrado, por ejemplo? Eso sería 2x. 2x, correcto. Y bueno, en general, como es un pequeño resumen, no lo voy a hacer para todas, pero para derivar x al cubo, x a la 4, x a la 5, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de x a la alfa? Donde alfa es una constante. Y me podría decir cuál es la derivada de una potencia de x. Alfa de X. Bueno, ¿No? en ese caso. ¿Perdón? En ese caso no. No escuché, perdón. Alfa de X sería. En ese caso.
alfa es una constante, ¿verdad? Es como que en este caso sería como alfa igual a 2. Ajá. O sea, sería Profe, como igual a la constante X. O sea, si fuera X a la 3 sería 3X, ¿o no? No. No, no, no. profe, ¿no vendría siendo alfa de X a la X menos 1? Sí, bueno, Alfa menos 1. creo que las dos personas que acaban de contestar cometieron el mismo error que decir alfa de X. Alfa es un número, ¿verdad? Es como que si fuese X a la 3, no, se dijeron 3, me dieron alfa a la, ¿cómo fue? Alfa de X, ¿verdad? Pues si alfa fuese 3, ¿qué significa 3 de X? Entonces, Ahí se le como, restaría, ¿no? sí, Se le claro, resta. sí, sí, está bien. Yo creo que los dos tienen la idea correcta, pero a la hora de expresarlo, dijeron alfa de X y no sé qué significa eso, ¿verdad? Es bajo el exponente, vamos a ver, el exponente aquí es alfa, y a la potencia, que es alfa, ¿verdad? Le resto 1. Esto es un producto, ¿verdad? Es alfa, la constante alfa, multiplicada por X a la alfa menos 1. ¿Ven? Esto es lo que se llama, entonces, la regla de la potencia. Entonces, esto me dice cómo se deriva una potencia de X. ¿Qué más? ¿Alguna regla que ustedes se acuerden para poner aquí? Por ejemplo, la derivada de la función exponencial. ¿Quién se recuerda cuánto es la derivada de la función exponencial? Es igual, es ella misma, digamos, e a la X. Es ella misma, ¿verdad? La función exponencial, ustedes en el gráfico, en cada punto la pendiente es igual a la altura, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo esta igualdad. ¿Cuál otra? ¿Quién se recuerda? No sé, alguna derivada. ¿Cuánto es la derivada? Tal vez muy relacionada a esto, ¿cuánto es la derivada del logaritmo, por ejemplo? 1 entre X. 1 entre X, correcto. ¿Qué otra? No sé, ¿qué más falta por aquí? Podríamos hacer la lista de las trigonométricas, ¿verdad? En realidad solo hace falta como conocer las derivadas de las trigonométricas básicas, por decirlo así. ¿Cuánto es la derivada del seno y cuánto es la derivada del coseno? La derivada del seno es... Es que nosotros no usamos, bueno, por lo menos yo no vi las trigonométricas, no nos salió. Ok. Bueno, eso es muy importante saberlo. Profe, ¿no faltan las de fracciones? ¿O no? Ok, iba a hacer esas dos. Iba a mencionar precisamente que las demás trigonométricas realmente no hacen falta, porque si usted conoce la derivada del seno y la del coseno, aplica la regla del cociente, ¿verdad? Entonces, es posible que entonces no usemos, ¿verdad? En este curso estas derivadas trigonométricas, pero tal vez por la completitud, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Ok. Y bueno, entonces ahora podríamos hacer, por ejemplo, algunas reglas que me permiten calcular derivadas a partir de derivadas que ya conozco. Entonces, en particular, una regla muy importante es la regla del producto. Si usted tiene dos funciones f y g y las multiplica, entonces puede calcular también su derivada y alguien que me recuerde, que me sople, cuál es la derivada del producto. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Correcto, muchísimas gracias. La derivada del producto dice que la derivada de un producto es la primera derivada o la segunda sin derivar y después más, al revés, la primera sin derivar más la segunda derivada. Aquí estoy mezclando la notación, ¿verdad? Que estoy usando d de x, pero como ya es claro quién es la variable, pues aquí no hace falta y pongo simplemente prima. Esta es la regla del producto. Esta
esta es la regla del producto, la regla del cociente. Si ahora en vez de multiplicar divido, ¿quién puede decir cómo se calcula la derivada de un cociente? Sería f derivada por g menos f sin derivar por g derivada entre g a la 2. Exacto. Ok, entonces ya la regla del cociente. Y me falta una regla, tal vez de las más importantes. ¿Cuál me falta aquí? La de la cadena. La regla de la cadena, correcto. Entonces, la regla de la cadena dice que la derivada de una composición, entonces tengo f, pero no está evaluada en x, sino que está evaluada en otra función. Entonces, como que yo tenga la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, ¿verdad? No es la raíz cuadrada de x, sino es la raíz cuadrada evaluada en otra función. Entonces, f sería la raíz cuadrada evaluada en otra función. Entonces, ¿quién nos recuerda cómo es la regla para la derivada de una composición? Es f de g de x, así, por x cuadrado. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Cómo se deriva una composición? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque casi que todas las funciones, ¿verdad? Profe, Son composiciones. Ajá, creo que primero se deriva la parte de afuera, dejándolo la ecuación de adentro intacta, y ajá, luego se multiplica por la derivada de únicamente lo de adentro. es correcto, ¿verdad? Esto es lo que se llama la regla de la cadena. Esa es la regla de la cadena que me dice cómo derivar una composición. Entonces, tal vez, esa es una de las más importantes, ¿verdad? Las otras son también importantes, pero son como tal vez un poco más naturales. Esta es muy importante, ¿verdad? Entonces, tal vez hagamos un pequeño ejemplo. Así vamos refrescando un poco los apuntes de cálculo 1. Calculemos cuánto es la derivada respecto a la variable x, ¿verdad? De la raíz de 1 menos x al cuadrado por, bueno, hagamos esta. Hagamos esta, ahí la vamos complicando después. Ajá. ¿Quién me puede ayudar cómo se calcula esta derivada? Tengo una composición, ¿verdad? Tengo la raíz cuadrada de una función, ¿verdad? En este ejemplo concreto, la función de afuera sería la raíz de x, y la función de adentro sería 1 Ahí menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿sí? 1 entre 2 por raíz de, bueno, por la raíz, digamos, La raíz de 1 menos x a la 2. 1 menos x a la 2, ajá. Y eso por la derivada de 1 menos x a la 2. Ajá, ¿qué es? 2x. Menos 2x, perdón. Menos 2x. Ah, de hecho, creo que nos faltó otras propiedades, ¿verdad? Entonces aquí se cancela con y me quedaría menos x entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Aquí nos faltó una propiedad muy importante, es más básica todavía que esta que escribimos. Vamos a ponerla por acá. Nos faltó las propiedades que dicen que la suma, perdón, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y otra propiedad también muy importante que dice que si usted multiplica una constante por una función y la deriva,
es lo mismo que sacar la constante y derivar la función. Entonces, estas propiedades son sumamente importantes. Esto lo que dice es que la derivada es lineal. Lineal. Es decir, separa sumas en sumas y saca constantes. Esa propiedad es clave, ¿verdad? Esa propiedad es clave. ¿Okay? La derivada es un operador lineal. Separa sumas en sumas y saca constantes. Entonces, aquí hicimos un pequeñísimo ejemplo de la regla de la cadena. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, cómo se calcula la derivada de la función, por ejemplo, 2 a la x? ¿Quién se recuerda cómo se hacía eso? ¿O me puede decir cómo se calcula La la derivada? misma por el logaritmo de 2, me parece. Ok, ¿recuerda por qué es eso, por qué es así? La verdad no, profe. Ok. Aquí la idea, ¿verdad? La respuesta es correcta, ¿verdad? Es básicamente muy parecida a la regla de la exponencial. ¿Cómo es que se calcula la derivada de una exponencial con base distinta a e? Se hace el siguiente truco, ¿verdad? Se escribe la exponencial en base 2, se escribe como en base e. ¿Qué tengo que poner acá? ¿Qué tengo que poner aquí para que esto sea en igualdad? 2 a la x es igual a e a la que. Sí, vamos a ver. ¿No será cierto esto? E elevado a la logaritmo de 2 a la x es 2 a la x, ¿no es cierto? La exponencial y el logaritmo son funciones mutuamente inversas. Entonces, si tomo el logaritmo y lo que obtengo le aplico la exponencial, no es cierto que obtengo lo mismo, ¿verdad? E a la logaritmo natural de e a la cualquier cosa es la cosa, ¿verdad? Son funciones mutuamente inversas. Entonces, ¿cómo me ayuda esa propiedad a calcular la derivada de 2 a la x? Bueno, primero usamos las propiedades de la función logaritmo. ¿Quién me puede decir la propiedad para el logaritmo de una potencia? ¿Quién recuerda las leyes o las propiedades del logaritmo? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, cuál es la propiedad para el logaritmo de un producto? ¿Quién recuerda? Log de A más log de B. El logaritmo de la suma, ¿verdad? El logaritmo de A más el logaritmo de B. En particular, noten que, por ejemplo, si ustedes hacen logaritmo de A al cuadrado, logaritmo al cuadrado, ¿qué sería? Logaritmo de A por A. Pues acabamos de decir que el logaritmo separa productos en sumas. O sea que aquí le quedaría logaritmo de A más logaritmo de A. Es decir, que le quedó 2 veces el logaritmo de A. O sea que este 2 que estaba como exponente salió a multiplicar. Entonces, lo mismo hubiera pasado si tenemos, por ejemplo, logaritmo de A al cubo. Porque sería logaritmo de A más logaritmo de A más logaritmo de A. O sea, 3 veces el logaritmo de A. O sea que este 3 salió, que estaba como exponente, salió como un múltiplo. Entonces, en general, este pequeño cálculo hace sugerir, ¿verdad?, la fórmula correcta, que es que el exponente sale del logaritmo como un múltiplo. Entonces, el logaritmo de A elevado a la B es lo mismo que B multiplicado por el logaritmo de A. Entonces, podemos utilizar esa propiedad que acabamos de comentar para el cálculo de esta función, ¿verdad? Porque entendemos entonces que esto es E
elevado a esta x sale como un múltiplo multiplicado por el logaritmo de a. Y ahora sí, una vez que lo escribo de esta manera, esto es una composición, es e elevado a todo esto, ¿verdad? Entonces, cómo sería aplicando la regla de la cadena? ¿Cómo sería este cálculo? Sería, bueno, escribámoslo de nuevo. Eso sería la derivada de quién? De e elevado a la x por logaritmo de a. Entonces, apliquemos la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Derive la función de afuera. La función de afuera en este caso, ¿cuál es? Es la exponencial. Pues la derivada de la exponencial es ella misma, evaluado en la función de adentro, que entonces sería x logaritmo de a, multiplicado por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de esto? Bueno, logaritmo de a es una constante. El logaritmo de, aquí es logaritmo de 2, ¿verdad? Logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 2 es una constante. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de 2 por x, ¿qué sería? Y saco la constante y derivo la x, pero la derivada de x es 1. O sea que aquí me quedó todo esto es exactamente 2 a la x. O sea, me quedó ella misma multiplicando por el logaritmo de la base. Entonces, aplicando la regla de la cadena, podemos calcular la derivada en cualquier otra base. No tiene por qué ser la base e. El truco es escribir la base 2 o la base que sea en términos de la base e. Entonces, en general, la derivada de a la x es ella misma multiplicado por el logaritmo de la base. Note que si el caso particular a igual a e, le quedaría e a la x por logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1. De forma que le quedaría e a la x. Entonces, el caso particular a igual a e es el que conocemos usualmente. Ok. Bueno, aquí no vamos a hacer un repaso completo, ¿verdad? De cálculo 1, pero bueno, estas son las propiedades básicas que nos van a permitir hacer la mayoría de los cálculos de derivadas aún en varias variables, ¿verdad? Cuando definamos la derivada para una función de varias variables, vamos a ver que se define en términos de esta derivada, es decir, la derivada de una variable. Entonces, es importante que recordemos, que tengamos frescos y entendamos el concepto de derivada en una variable porque es el mismo, solo que aplicado varias veces. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir recordando, ¿verdad? Ya llevamos como 20 minutos o 30 minutos recordando lo que hicimos la clase pasada. Recordemos el concepto de punto crítico, ¿verdad? Punto crítico. Un punto crítico de una función f de x. ¿Alguien que me recuerda qué es un punto crítico? Vamos. Si f de un punto crítico. Donde se hace cero. Donde la derivada se hace cero. Un punto crítico de una función f de x es una pareja, ¿verdad? Es un a, f de a, tal que su derivada en ese punto valga cero. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función y en cierto punto, vamos a la recta tangente es horizontal. Entonces, en este punto, vemos que este punto corresponde a A, y esta es la gráfica de y igual f de x, entonces este punto sería el punto A, f de a, y en este punto estamos diciendo que su pendiente, es decir, la derivada de a es 0. Entonces un punto crítico de una función es un valor, un punto, donde la función valga 0. En muchos textos también incluyen la posibilidad de que f' de a no esté definida. Y eso es importante porque si la gráfica no es como la que yo acabo de dibujar, sino que es una gráfica, digamos, por ejemplo, como esta, donde en este punto no hay una cima de una montaña así redondita, sino que es una esquina, un punto, ¿verdad?
en este punto, la derivada no existe, no está definida. F' no está definida. Recuerden que la derivada se define como un límite. Entonces, básicamente es el límite de pendientes. Entonces, por la izquierda, la pendiente es, digamos que esta, y por la derecha, la pendiente es otra. Entonces, en el punto, los límites laterales son distintos y por lo tanto el límite no existe. Entonces, un punto crítico también se considera, para ejemplos de la vida real, como puntos donde la derivada no existe. ¿Por qué? Porque si usted tiene una esquina como esta, es muy probable que tenga un pico, ¿verdad? Entonces, en ese pico, vea que usted tiene un máximo también, ¿verdad? Entonces, los puntos críticos son los candidatos a extremos. Entonces, un extremo podría ser algo como esto, donde usted crece y después decrece, pero de esta forma, digamos, continua, suavecita, ¿verdad? Suave. O puede ser que usted tenga un máximo porque tiene una esquina abrupta donde cambia la dirección, ¿verdad? La derivada representa la dirección. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de puntos críticos, ¿verdad? Los extremos de una función f de x, ¿verdad?, se encuentran entre los puntos críticos. Es decir, que yo no tengo que analizar todos los puntos, no tengo que analizar qué pasa aquí, no tengo que analizar qué pasa aquí, no tengo que analizar esos puntos ahí, definitivamente no son extremos de la función. ¿Por qué? Porque en esos puntos la función está creciendo, o sea, se dirigen hacia algo más grande, muy posiblemente se dirigen hacia el máximo. Pero entonces, únicamente tengo que buscar como candidatos aquellos puntos donde la derivada o es cero o no existe. Pero los sistemas de fx se encuentran entre los puntos críticos. Más bien, aquí tal vez añadir, tal vez antes voy a hacer un pequeño dibujo. Cuando uno analiza problemas concretos de optimización, es usual, ¿verdad? Digamos, si estamos tratando de maximizar, no sé, utilidades, estamos tratando de minimizar costos, o estamos tratando de encontrar un punto extremo de una función de la vida real, pues es posible que esa función tenga restricción, ¿verdad? No sé, si yo obtengo ganancias a partir de ventas, pues si yo vendo, no sé, aguacates, pues no puedo vender una cantidad infinita de aguacates porque el árbol no produce infinitamente. Pues es usual que a la hora de maximizar o minimizar una función, estemos restringidos, por ejemplo, a un intervalo. Entonces es muy probable, ¿verdad?, que la cantidad de producto que puede vender ¿cómo le digo?, restringido por no sé, por la cantidad de productos que se puede producir. Entonces, una función a maximizar, usualmente la vamos a tratar de encontrar los máximos y mínimos, los extremos, dentro de un intervalo, ¿verdad? Dentro de un lugar restringido. Entonces, el gráfico, ¿cómo se vería? Bueno, se vería más o menos como así, ¿no? Pues esto podría ser, entonces, el gráfico de una función de, no sé, no sé, ¿verdad?, gastos o ganancias de la venta de cierto producto, dada que usted no puede producir más que B unidades, por ejemplo. Algo así. Entonces, note que, este dibujo no es el más bonito. Vamos a hacer otro dibujo. Entonces, digamos que es la gráfica para, no sé, ganancias, ¿no? Entonces, es algo así. Bueno, hoy estoy fatal con los dibujos. Entonces, digamos que esa gráfica es algo así. Algo así. Entonces, digamos que usted quiere encontrar los máximos de esta función que representa las posibles utilidades a la hora de vender papaya. Entonces, usted quiere saber cuántos dólares va a producir si usted vende 5 papayas. Usted se va y se fija en la cantidad correspondiente.
Entonces, si usted quiere encontrar los máximos y los mínimos, ¿qué es lo que dijimos que tenemos que hacer? Tenemos que buscar dentro de los puntos críticos, los lugares donde la función tiene como pendiente igual a 0. Esos son los candidatos a los puntos, a los máximos y mínimos de esa función. Ahora, si usted está restringido a cierto dominio, a cierto lugar donde viven las variables, vea que este lugar no corresponde a un punto crítico, no corresponde a un lugar donde la derivada vale 0, pero esta es la respuesta, este es el máximo. Eso ocurre porque su función la está cortando. Entonces, usted tal vez no tenía ningún máximo, era una función como una recta, no alcanza ningún máximo. Pero si usted corta el dominio, ya que aparece un mínimo y aparece un máximo. Entonces, los extremos de una función se encuentran entre los puntos críticos y si además la función está definida en un intervalo cerrado, y la función está definida en un intervalo cerrado, posiblemente, también hay que considerar esa posibilidad, posiblemente en los extremos del intervalo. Entonces, cuando una función está definida en un intervalo cerrado, además de buscar los puntos críticos, también hay que ver qué pasa en los extremos. Vea que en por ejemplo, en este extremo obtiene el mismo valor que obtenía en este punto crítico. Entonces, este también sería un mínimo de la función en los extremos del intervalo. ¿Sí? Algo muy importante es que si una función es continua, este resultado lo vamos a usar muchísimo más adelante, es muy útil. Si una función es continua, ¿qué significa? ¿Alguien me puede recordar qué significa el concepto de continuidad? ¿Qué significa que una función sea continua? En sus palabras, no tiene que ser así muy técnico. Que no tiene interrupción. Sí, pero lo podemos decir así. El gráfico de la función no tiene huecos, digámoslo así. Pero una función es continua, básicamente, si pasa eso, ¿verdad? Si su gráfico no tiene huecos. Bueno, entonces, si no tiene huecos y una función es continua y está definida en un intervalo cerrado, entonces necesariamente alcanza tanto su máximo como su mínimo. Entonces, si una función es continua y está definida en un intervalo cerrado, básicamente no hay forma de que se brinque el lugar donde debería estar el máximo. Entonces, si yo estoy definido, no sé, en este intervalo nada más, entonces no hay forma de que yo dibuje una función sin que en algún punto dibuje una cima, dibuje el fondo de un hueco o los extremos sean esos máximos y mínimos. Eso no pasa, por ejemplo, con una función como la función f de x igual a 1 entre x. Esta función no es continua, ni tampoco está definida en un intervalo cerrado, ¿verdad? La gráfica es como así. Bueno, la gráfica es como algo así. En 0 hay un hueco, ¿verdad? Esta función no está definida cuando x vale 0. Y note que esta función no tiene ni máximo ni mínimo, ¿verdad? Cualquier punto que usted obtenga aquí puede encontrar uno que esté más arriba. Entonces no tiene máximo. Ni tampoco tiene mínimo, ¿verdad? Por más pequeño que usted intente buscar algo, va a haber alguien que es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, una función que no es continua, no necesariamente va a tener, o que no está definido en un intervalo cerrado, puede ser que no tenga un máximo o un mínimo, ¿verdad? Tal vez un ejemplo más fácil todavía, vean que la función, una recta, ¿verdad? Una recta, f de x igual a mx más b,
es continua, pero está definida en todos los números reales. Y esta función no tiene máximo ni mínimo. Entonces, este teorema, este resultado es muy importante porque me dice algo muy interesante. Una función continua definida en un intervalo cerrado siempre tiene extremos, máximos y mínimos, ¿verdad? Ahora, la observación que hicimos anteriormente dice que esos extremos, esos máximos y mínimos, tienen que ser algunos de los posibles candidatos, es decir, los puntos críticos o los extremos. Eso quiere decir que si yo quiero clasificar un candidato como máximo como mínimo, es suficiente con evaluarlo en la función, ¿verdad? Entonces, eso me dice que el más grande es alguno de todos que encontré, y el más pequeño es alguno de los que encontré también, ¿no? Entonces, eso me dice que si yo tengo una función continua definida en un intervalo cerrado, para clasificar los puntos críticos como máximos o mínimos, lo que tengo que hacer es verificar cuánto vale la función en esos puntos. El valor más grande es el máximo, el valor más pequeño es el mínimo. Y usualmente la lista es muy pequeña, ¿verdad? El extremo del intervalo, pues solamente tengo dos, el izquierdo y el derecho. Y los puntos críticos, pues también posiblemente sean muy pocos. Entonces, para clasificar, para encontrar los extremos de una función continua en un intervalo cerrado, lo podemos hacer mediante evaluación. Simplemente me fijo cuánto valen. Al más grande le digo máximo, el más pequeño le digo, este es el mínimo. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces voy a repetir nada más, no lo voy a escribir, que ya tomamos bastante tiempo la clase. El criterio de la primera y segunda derivada. A veces lo escribo, creo que es muy importante como para no escribirlo. Entonces, recordemos rápidamente los criterios de clasificación. De puntos críticos. Escribámoslo rápido, pero no pasemos por alto esos criterios que son de suma importancia. Entonces, si llamámosle P igual a A, F de A es un punto crítico. ¿Un punto crítico de quién? De una función f de x. Entonces tenemos dos posibilidades para el comportamiento de la derivada. Entonces, si f' cambia de signo, de más a menos, entonces, ¿quién me recuerda? Entonces, P, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Quién me recuerda? Si la derivada cambia de signo, entonces el punto... De más a menos. Sí, Es un máximo. es un máximo, correcto. ¿Verdad? ¿Cómo podemos recordar esto? ¿Verdad? Derivada positiva significa pendiente positiva. Derivada negativa significa pendiente negativa. Entonces, si subo y bajo, lo que tengo ahí es un máximo. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Si f' cambia de signo de menos a más, pues pasa lo contrario, ¿verdad? Entonces, derivada negativa es pendiente negativa, derivada positiva es pendiente positiva, entonces bajo y luego subo, tengo un mínimo. Aquí tal vez voy a añadir la palabra mínimo local, porque recuerden que la derivada únicamente sabe lo que pasa a su alrededor. Entonces, la función podría tener así varios picos. Entonces, cada uno de estos tiene este comportamiento. Entonces, esto es un mínimo de ese vecindario. Entonces, en este vecindario, este es el más alto de ese barrio. Pero en otro barrio que está más alejado, ¿verdad? Este es más alto. Y en otro barrio hay alguien que es más alto que todos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos comportamientos
lo detecta la derivada, pero la derivada únicamente ve lo que pasa en el barrio suyo. No sabe lo que pasa en el barrio 3 cuadras más lejos, que el suyo, ¿verdad? Entonces, la palabra local se refiere a que el comportamiento que la derivada puede detectar, lo puede detectar únicamente en un vecindario, ¿verdad? En 10 metros para allá y para acá. No sabe lo que pasa en otras ciudades. Ok, entonces ese es el criterio para de la primera derivada. Entonces la derivada me dice dónde están los posibles candidatos y además me permite clasificarlos como puntos máximos o mínimos locales. Entonces, ese sería el criterio de la primer derivada. Criterio de la primer derivada. Tenemos un criterio más sencillo, pero es un poco más débil, que es el criterio de la segunda derivada. Criterio de la primera derivada. ¿Qué es lo que me dice el criterio de la primera derivada? Me dice, de la segunda, perdón. Me dice, si, bueno, de nuevo, ¿verdad? Si P igual a, f de A es punto crítico, si no es candidato, ¿para qué lo evalúa, verdad? Es un punto crítico. Si no es candidato, pues no puede ganar. Es un punto crítico de F. Entonces, sucede lo siguiente. Si la segunda derivada en ese punto es positiva, entonces, ¿quién me dice si P es máximo o mínimo? La forma de recordarse esto es considerar el caso de una parábola. Una parábola, su concavidad es muy fácil de calcular derivando 2 veces. Entonces, ¿qué signo de la segunda derivada de una parábola me dice que es, por ejemplo, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Entonces, si la derivada es positiva, tengo un mínimo, ¿no? un mínimo, correcto. Eso, entonces, así, un mínimo, ¿verdad? Estamos aquí. Ajá. Ya que esta es como la parábola x cuadrado y esta es como la parábola menos x cuadrado. Entonces, la segunda derivada es 2 y la segunda derivada es menos 2. Entonces, valor positivo, valor negativo. Entonces, si la segunda derivada es positiva, tengo el fondo del valle. Si tengo derivada negativa, entonces tengo concavidad hacia abajo y lo que tengo es la cima de una montaña. Y bueno, y si por el contrario, ¿verdad? Si la segunda derivada es por el contrario negativa, entonces con certeza puedo afirmar que P es un máximo. De nuevo, aquí hace falta el adjetivo, ¿verdad? Hace falta el local, porque todos estos conceptos de la derivada, ¿verdad? La derivada únicamente puede detectar cosas locales, ¿verdad? En un vecindario del punto. Entonces, todos esos son máximos y mínimos locales. Si queremos saber cuál es el máximo absoluto, ¿verdad? El más grande de todos, entonces lo que hago es que hago una lista de las personas más altas del barrio 1, del barrio 2, del barrio 3, ya sé que son las más altas de su respectivo barrio. Entonces, si quiero saber cuál es la más alta de la ciudad, me fijo entre esos 3 candidatos quién es el más alto. Entonces, una vez que sabemos que uno de ellos es, lo que hago es simplemente fijarme cuál de los 3 es el más grande. Entonces, el máximo global o máximo absoluto lo puedo averiguar comparando con los otros finalistas. Con los otros finalistas. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, no una, pero básicamente la razón, bueno, de hoja, la razón de que estos criterios me permitan detectar estos comportamientos locales de la función tiene que ver con lo que hablamos la clase pasada de aproximaciones de funciones mediante rectas y parábolas. Entonces, tenemos aproximación
de orden 2 de una función. Entonces, voy a escribir la fórmula. La vez pasada más o menos hicimos un análisis de por qué esa fórmula es la que es, pero en general, ¿verdad? Si f de x es una función, sí, aquí podríamos decir que casi que cualquier función, lo que ocupamos es que la pueda derivar. Entonces, es una función, vamos a decir, suave. Aquí la palabra suavidad no es tan técnica, pero lo que quiere decir es que no ocurra algo como esto, ¿verdad? Esta función tiene un quiebre abrupto. Uno diría que una gráfica que tenga esta función no es suave en ese punto, ¿verdad? Imagínate que si esto fuese, no sé, en una silla, pues usted no quisiera sentarse en esa esquina, ¿verdad? No es para nada suave sentarse en ese pico, ¿verdad? Entonces, una función suave es una función, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Las curvas son suaves. Pues una función suave, no es un concepto que necesitemos expandir mucho, ni hacerlo muy técnico, se puede aproximar, mediante polinomios. Nosotros en este curso nos va a interesar únicamente polinomios de grado 2, ¿verdad? Polinomios cuadráticos. Ok, entonces, ¿cómo se aproxima una función mediante un polinomio? Entonces, bueno, aquí digamos que queremos aproximar alrededor de A, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos nuestra función, sabemos que por algún punto tiene un candidato a extremo, y lo que yo quiero, a mí me interesa únicamente en un vecindario de este punto. Entonces, voy a tomar, entonces, si X es igual a A, bueno, voy a poner alrededor de A, tal vez es menos confuso. Alrededor, ¿cómo escribe alrededor? Pegado. Alrededor. Así no se escribe, ¿verdad? Aquí todo pegado, alrededor, así. Alrededor de A, eso quiere decir, de nuevo, localmente, ¿verdad? En un vecindario. Localmente, en un vecindario, uno siempre va a poder escribir la función que está estudiando, ¿verdad? Este es el gráfico de la función que estamos estudiando. Y yo la voy a poder expresar de la siguiente manera. Lo que vale en el punto. Quiero construir, por ejemplo, una aproximación, una función cuadrática de una parábola que se parezca en ese vecindario mucho a la función original. Entonces, en el punto tienen que coincidir más una parte lineal. Yo ocupo que las dos tengan la misma dirección, ¿verdad? Si las dos, por ejemplo, tienen un punto crítico, pues las dos deberían tener derivada igual a 0. Entonces, la pendiente de la recta, ya dijimos, tangente, es su derivada. Y para garantizar que pasa por el punto, lo hicimos la vez pasada con la fórmula punto pendiente, obtenemos esta fórmula lineal. Todos recuerden eso, ¿verdad? Lo que está a la derecha, de hecho, creo que voy a cambiar este símbolo de un igual por un, no sé, como por un igual menos recto. Es una aproximación, ¿verdad? Es una aproximación. Vamos a ponerle aquí un igual, pero un poco torcido, ¿verdad? Esto es como un igual a medias. Entonces, alrededor del punto, ¿verdad? Localmente, la función es cercana, ¿verdad? Es una aproximación, es cercana a, bueno, lo que vale en el punto, más, no, esto lo que está haciendo es tomando la recta que tiene la misma dirección y que pasa por ese punto. Si usted evalúa en X igual a A, ya que le va a quedar a la izquierda f de A, aquí este símbolo de aproximación, pero vea que en ese punto la igualdad es exacta, ¿verdad? Porque le va a quedar f' de A por A menos A, o sea que esto es 0. Pero por cualquier cosa es 0, entonces vea que le queda que f de A no es aproximadamente f de A, es una igualdad. Entonces vea que en el punto no es una aproximación, es una igualdad. Pero alrededor del punto, si usted se mueve un poquito, pues ya la aproximación, no, ya no tiene igualdad, pero sigue siendo bastante parecido. Entonces, por eso que estoy utilizando este símbolo y no utilizo el símbolo de igualdad. Eso sería para una aproximación de orden 1. Pero uno puede decir, bueno, a mí me interesa
no la recta tangente, sino una parábola que se ajuste apropiadamente en ese punto. Entonces tengo que sumar un componente cuadrático, un componente de grado 2. Y la vez pasada vimos que para que esa aproximación sea apropiada, lo que tenemos que adjuntar es la mitad de la segunda derivada, entonces multiplicando por ese factor cuadrático. Pero entonces, esto es lo que se le llama como una aproximación de orden 2, ¿verdad? No obtengo una igualdad, porque es muy probable que sea imposible, ¿verdad? F de X no va a ser exactamente igual a una parábola. Pensemos que este es el gráfico de la función seno de X. Entonces, seno de X no es una parábola. Sin embargo, localmente, en un vecindario de ese punto, sí es posible aproximarla de forma que los valores cercanos no sean muy lejanos. No sé si me voy a entender, ¿verdad? En el punto valen exactamente lo mismo. Conforme usted se aleje de ese punto, pues ya la aproximación pues iba a ser bastante mala, ¿verdad? Aquí ya la diferencia entre este punto y este punto pues es notoria, ¿verdad? Usted sabe, y ahí no, el margen de error es mucho. Pero localmente, la diferencia no es tanta. Bueno, entonces, noten, tal vez, vean la siguiente vean la siguiente, lo que podemos sacar a partir de esta aproximación. ¿Qué pasa si A es un punto crítico, ¿verdad? ¿Qué pasa si el punto P igual a A, F de A es un punto crítico? Eso quiere decir, por definición, estamos asumiendo de nuevo, recuerden, que la curva, la gráfica es suave. Me cayó la punta ahí. Estamos suponiendo que la gráfica es suave. Entonces, si es un punto crítico, no puede ser un ejemplo en donde la derivada no exista. Eso quiere decir que si estamos en este contexto, f' de A vale 0. ¿Verdad? Un punto crítico en una función suave es un punto donde su derivada vale 0. Ya voy, amor, ya voy. ¿Michelle? Ven. ¿Ya se hace algo? Vengo más. Ven. No. Ok, vamos a... Te va a dormir, amor. Ok, listo. Ok, entonces, si estamos con ya una poquita de esto. Listo, ahora sí. Y yo lo perdí la vez. Aquí está. Ah, no. No es esto. Un segundo. Uno toca una cosa de Zoom y todo se escuadra. Vamos a ver, ¿ya puedo escribir? Sí. Ok, listo. Entonces, si estamos diciendo que tenemos un punto crítico, ¿en qué se me convierte esta identidad? Me dice que f de x localmente, ¿verdad? En un vecindario de ese punto, es aproximadamente lo que vale en el punto más. Esto desaparece, ¿verdad? Porque estamos diciendo que eso vale 0. Más, entonces, 1/2 de lo que vale la segunda derivada en ese punto por algo que está al cuadrado. Ya que esto que está al cuadrado, pues siempre va a ser un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la segunda derivada es un número positivo? Si la segunda derivada es un punto positivo, un valor positivo, entonces esta identidad que acabamos de escribir, ¿qué es lo que me dice? Que f de x es aproximadamente f de a más 1/2 de algo positivo multiplicado por algo positivo. O sea que esto es algo más algo positivo. ¿No es cierto? Y si yo a f de a le sumo algo positivo, esto es definitivamente más grande que f de a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean lo que me está diciendo esto. En el caso en que la segunda derivada sea positiva en ese punto, existen valores que son más grandes, son más altos que f de a. Entonces, si tengo esa situación, ¿cómo tenía que ser la gráfica?
Aquí está el punto crítico, ahora aquí está el punto A, f de A. Y si la segunda derivada en ese punto es positiva, alrededor, ¿verdad? Localmente existen números X, aquí está A, y alrededor de ese punto hay valores de X que están más arriba que f de A. O sea que la gráfica necesariamente tiene este comportamiento. Aquí me quedó muy feo, pero vamos a ver. Dame un segundo, esto me estorba. Entonces, si la segunda derivada es positiva, entonces en ese punto candidato a hacer un máximo o mínimo, necesariamente tengo un mínimo. ¿Verdad? Eso fue exactamente el criterio que hemos dado anteriormente. ¿Verdad? La concavidad va hacia arriba, la concavidad en ese punto es hacia arriba y por lo tanto tengo un mínimo. Por completitud, hagamos el caso de la contraparte, ¿verdad? Si sucede que la segunda derivada es negativa, entonces la identidad que tenemos antes es que la f segunda, no, perdón, que la función f de x aproximadamente es lo que vale en el punto más, ¿qué se me hizo? Más la mitad de un número positivo, esto no va a cambiar porque está elevado al cuadrado, pero ahora estoy multiplicando por algo negativo. Si algo positivo lo multiplico por algo negativo, en realidad estoy restando. Entonces ve que aquí estoy haciendo la f de algo menos algo positivo. Y si yo a f de a le quito algo positivo, obtengo algo que es más pequeño que f de a. O sea que en un vecindario, ¿verdad? Localmente, f de x es más pequeño que f de a. Entonces, por aquí está el punto A, f de A. Y si yo me fijo en un vecindario alrededor de ese punto, entonces los valores de f de x son más pequeños que lo que vale f de A, es decir, que están por aquí abajo. O sea que necesariamente la función hace así. Bueno, así. ¿Verdad? Entonces vea que tengo un máximo. Ok, entonces, publica el resumen más largo, más de una hora. Pero es sumamente importante. Cuando veamos el criterio de clasificación para funciones en varias variables, entender por qué la segunda derivada me permite clasificar esos candidatos es sumamente importante. Y me parece que es fundamental entender el caso más sencillo, ¿verdad? El caso donde el dibujo, ¿verdad? Lo podemos hacer a mano alzada para entender qué es lo que va a pasar en dimensión superior. ¿No se tiene alguna pregunta? Ok, entonces, continuemos. Ok, vamos a entonces a empezar con el concepto de optimización en varias variables. Optimización en varias variables. Entonces, ¿cuál fue la clave para, para la optimización en una variable? La clave, ¿verdad? El fundamento, no sé, el motor de este análisis es usar la derivada para, para encontrar los candidatos a puntos máximos. Entonces, si queremos hacer el mismo estudio, ¿verdad? Tenemos ahora, no sé, pensemos en una función f que depende de dos variables. El caso, vamos, el caso de la cantidad de variables se puede perfectamente ampliar. Entonces, si tenemos uno y tenemos el caso de dos variables, vamos a entender perfectamente el caso de 3, de 4, de 5, la cantidad de variables que hagan falta. Entonces, ¿qué es una función de varias variables? Pues lo mismo, ¿verdad? Podemos pensar que X y Y corresponden a, no sé, a las cantidades de zapatos y de medias. Entonces, usted vende zapatos y medias
y entonces la función de productividad, ¿verdad? La función de ingresos, es una función que va a depender de la cantidad de zapatos y cantidad de medias que usted venda. Entonces, no sé, voy a empezar un invento. 3x cuadrado más 2xy más y al cuadrado, ¿verdad? Es una función que si usted sustituye por valores de x y de y, pues le da un número. Entonces, esto sería una función de varias variables. Entonces, lo primero que debemos de entender es qué significa la derivada de una función de varias variables. ¿Cómo se define en una variable? ¿Verdad? En una variable rápidamente, en una variable, ya lo dijimos anteriormente, se define como cierto límite, ¿verdad? Se define, digamos, la derivada de f' de x se define como el límite cuando h se aproxima a 0 de un cociente, ¿verdad? X más h menos f de x sobre la diferencia de esos dos puntos, que es h, perdón, h. Entonces, en general, en varias variables podemos hacer la misma construcción variable por variable. Variable por variable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a definir una derivada cuando hago este cociente únicamente respecto de la variable x y después definimos otra cuando únicamente hago el cociente respecto de la variable y, por ejemplo. Entonces, vamos a definir el concepto de derivada parcial. El concepto de derivada parcial, vamos a ver que es idéntico a el de la derivada convencional, solo que si tenemos más de una variable, tenemos que hacerlo entrada por entrada. Entonces, vamos a definir, en vez de este símbolo de f de x, se va a reemplazar por 1, digamos que hace la diferencia. Entonces, ese d se reemplaza por una delta, y ese d se reemplaza por una delta. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Casi que ninguna, ¿verdad? Vamos a hacer el límite cuando h se aproxima a 0 de un cociente. En el denominador vamos a tener exactamente lo mismo, vamos a tener h. ¿Cuál va a ser la diferencia entre este cociente? Es que el numerador va a ser una resta, la fd y fd, pero por ejemplo, si tengo una función de dos variables, x y y, voy a hacer la diferencia dejando la y fija y únicamente moviendo la x. Aquí vea que este límite no depende entonces de la segunda coordenada. En la segunda posición tengo exactamente el mismo número en ambas. Entonces, si ustedes piensan en la segunda coordenada como la altura, pues estoy trabajando al mismo nivel. Entonces, estoy dejando la y fija y considero este cociente moviendo únicamente la primer coordenada. Esta es la única que se está moviendo. La está cambiando en la posición x, dice x más h. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Podemos definir una derivada donde ahora lo que muevo, lo que permito que cambie, sea la y. ¿Cómo creen que se define? Exactamente igual. Va a ser el límite cuando h se aproxima a 0 de el numerador es exactamente el mismo, y lo que cambia es que ahora esa resta la hago moviendo las alturas. Entonces, la x la dejo fija y muevo las alturas. Entonces, y más h, f de y. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerlo más oscurito, ¿verdad? Aquí únicamente estoy haciendo un cambio en la x y aquí únicamente estoy haciendo un cambio en la y. Entonces, la derivada respecto de y es esta y la derivada respecto de esto es esta. Ahora, si ustedes recuerdan, bueno, inclusive hoy cuando hicimos las propiedades de las derivadas, este límite yo nunca lo calculé, ¿verdad? Yo les pregunté cuánto es la derivada de x al cuadrado, todo el mundo me dijo es 2x y nadie se puso a calcular límites. Lo mismo ocurre con esto. Esta es la definición, ¿verdad? Está motivado por la misma razón, la cual definimos la derivada en una variable, pero tal vez lo importante es que para derivar parcialmente, así es como se llama esto, ¿verdad? Derivar parcialmente. Consideramos
eh, consideramos la variable fija. ¿Qué me refiero con la variable fija? Ahora, hay una que se mueve y otra que se queda fija, ¿verdad? Si estoy derivando respecto de x, la y no la cambio, y si derivo respecto de y, la x no la cambio. Entonces, la variable fija la consideramos como si fuera constante. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero derivar parcialmente la función x por y, por decir algo, esta función depende de dos variables, depende de la variable x y depende de la variable y. Ahora, estoy derivando únicamente respecto de la variable x. Vamos a hacer el cálculo utilizando la definición para que vean lo que está sucediendo. Aquí me va a quedar el límite, cuando h se aproxima a 0, en el numerador le dijimos que es h, es el mismo que antes. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Tengo que considerar el cociente de la función evaluada en x más h, manteniendo la y fija, menos el valor de la función en x, h, o sea, x por y. ¿No es cierto? Ahora, noten que en este límite, la y es un factor común, y ese factor común no depende del límite. Es decir, que yo esa y la puedo sacar a factor común. Y me quedaría, ¿qué me quedaría? Me quedaría entonces el límite cuando h se aproxima a 0, ¿de qué? H, y en el numerador, ¿qué me quedaría? X más h menos x. Bueno, vea que esto que está acá es por definición la derivada normal y corriente, ¿verdad? No es ese símbolo delta, ¿de qué? De la función x, ¿no es cierto? Ese es el límite que ustedes deben de escribir cuando calculan esa derivada. Bueno, ¿y cuánto va este límite? Bueno, de hecho, aquí lo pueden ver, ¿verdad? X menos x, me queda h entre h, y h entre h es 1. Por tanto, su límite es 1. Entonces, vea qué fue lo que pasó. Al calcular este límite, la y salió de la derivada como si fuese una constante. Y tomé el límite, entonces, tomé la derivada parcial, pero únicamente de la variable que sí se está moviendo, que es la x. Entonces, para derivar parcialmente, realmente no hace falta ni siquiera escribir un solo límite. Usted simplemente deriva como si las otras variables que quedan fijas son constantes. Entonces, tal vez otro ejemplo, no sé, calculemos cuánto es la derivada. ¿Cuánto es la derivada respecto de y de la función e a la x al cuadrado más y al cuadrado? Por ejemplo, bueno, derivada parcial. ¿Sabes? ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de la variable y de esta función de dos variables? Depende de x y depende de y. ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué es lo que dice la regla? Derive como si la x fuese una constante. Entonces es como si yo estuviera derivando respecto de y la función e a la y cuadrado más 1, por ejemplo. Aquí cambié la x por una constante. Entonces, ¿cómo haría yo esta derivada? Igual, ¿verdad? Aplico la regla de la cadena, normalmente, derivo, y entonces aquí me quedaría, por ejemplo, e a la y cuadrado más 1 multiplicado por 2y. Esa sería la derivada en este caso. Bueno, ¿qué pasa si ese 1 cambia por otra constante? O cambia por, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función de dos variables respecto de y? Bueno, derivo la exponencial. La derivada exponencial sería misma. Y ahora multiplico por la derivada de lo de adentro. Estoy derivando parcialmente esta función respecto de y, entonces considero que la x es una constante. Entonces aquí me quedaría 0, porque la derivada de una constante es 0, más la derivada de y al cuadrado, que es 2y. Es decir, que la derivada parcial sería 2y multiplicado por e a la x cuadrado más y cuadrado. ¿Okay? Entonces, la única diferencia a la hora de derivar parcialmente es que la variable respecto de la cual no estoy derivando, la considero como una constante. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la derivada parcial respecto de z
de x al cuadrado menos 3xz más z al cuadrado más y por z al cubo. ¿Cuál sería esta derivada? Ustedes me la dicen. Estoy derivando una función que depende de tres variables, x, y, z, respecto de z. Entonces considero que la x, la y son constantes. Pues, ¿cuánto sería esta derivada? ¿Quién me ayuda ahí? Sería 12x. Perdón, x. Recuerda que cuando derivo parcialmente, estoy derivando parcialmente respecto de la z. Entonces, todas las variables que no son z, las considero como si fuesen constantes. Entonces, respecto de z, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? 0. Cero, porque ¿verdad? Y x es constante, su cuadrado también es constante. Pero entonces, esta le lleva a 0. Menos. Ahora, estoy derivando este producto, pero el 3 es constante y la x es constante. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de este producto? Menos 3x por la derivada de z, que es 1. Más la derivada de esta función respecto de z. Entonces, aquí derivo usualmente, que sería 2z. Más, ¿cuánto es la derivada de este producto? La y es constante, entonces sale de la derivada. Y derivo la z. Entonces, derivo z al cubo respecto de z, me quedaría 3z al cuadrado. Es decir, que la respuesta sería, esto desaparece, me queda menos 3x más 2z más 3y z al cuadrado. Entonces, en general, yo puedo derivar respecto de cualquier variable. Esto claramente es un límite cuando h va para 0, ¿verdad? De un cociente, pero a la hora de la práctica, ¿verdad? Ya uno sabe cómo derivar productos, sabe cómo derivar cocientes, sabe cómo derivar composiciones, sabe cómo derivar en una variable. Estoy derivando únicamente respecto de esa variable. Entonces, al final de cuentas, toda esta definición de límites, pues es importante entender de dónde viene, pero para ejecutar este cálculo, lo que necesito saber es simplemente que cuando vea variables que no son z, me imagino que son constantes. Esto es como que tuviera un 9 menos 27z más z cuadrado más 8z cubo. ¿Verdad? ¿Cómo vería usted esto respecto de z? Bueno, usando las reglas usuales para derivadas de restas, para derivadas de sumas, para derivadas de productos. Y bueno, entonces cada vez que una constante la saca de la derivada. Lo mismo ocurre con esta definición para varias variables. Entonces, ese concepto, pues, no es nuevo, ¿verdad? Esa definición no estamos dándole un nuevo significado a la derivada, ni mucho menos. Simplemente estamos, como tenemos más de una variable, estamos especificando cuál es la variable que se está moviendo, ¿verdad? Cuando ustedes hacen cuando ustedes hacen el análisis de las rectas secantes, pues ustedes se mueven en la dirección de la X. Bueno, ahora tenemos que especificar en cuál dirección es la que me estoy moviendo, sin la X, sin la Y o sin la Z. Pero una vez que usted decide cuál se va a mover, las demás quedan fijas. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a hacer una pequeña observación más, y es cómo podemos aproximar, ¿no? Es cómo podemos aproximar una función de varias variables de nuevo. Podríamos hacer aquí una aproximación tan buena como quisiéramos. En la práctica ahora es suficiente con realizar una aproximación de orden 2. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? El repaso que acabamos de hacer, para clasificar un punto crítico, me puedo fijar en la parte cuadrática de la aproximación. Entonces, con una aproximación de orden 2, usualmente es más que suficiente. Entonces, ¿cómo podemos aproximar una función de varias variables? Usando, ¿y qué fue lo que usamos? Usamos polinomios, ¿no? Polinomios de grado 2. ¿Okay?
No, de hecho, tal vez deberíamos de hacer esto para grado 1 primero, ¿verdad? Entendemos cómo lo hacemos para grado 1 y después de extenderlo a grado 2. Entonces, tal vez antes, hoy terminemos con grado 1 y después vemos cómo hacemos para aumentar la precisión, ¿verdad? Conforme usted, no sé si se acuerdan de los dibujos que les enseñé de esta aplicación, este applet de polinomios de Taylor, entre usted aumenta el grado del polinomio, mejora la aproximación. Solo que para efectos de optimización, con grado 2 usualmente es suficiente, ¿verdad? Usualmente es suficiente. Rara vez ocupamos grado 3 o 4. ¿Verdad? Con grado 2 estamos más que capacitados para clasificar puntos donde posiblemente exista un máximo o un mínimo, ¿no? Un extremo de la función. Entonces vamos a pensar, vamos a ver. En grado 1, voy a intentar hacer un dibujo, ¿verdad? Hoy estuve malísimo haciendo dibujos, voy a intentar hacer un dibujo de un gráfico de una función en 2 variables. Ya que para graficar una función en 2 variables ocupo 3, ¿verdad? De nuevo, piensen en una variable. En una variable únicamente tengo la x y ocupo una segunda dimensión, digamos la y, para graficar el gráfico, ¿verdad? Entonces ocupo y igual f de x. Entonces para una función de una variable ocupo 2 dimensiones para poder graficar. Entonces si voy a graficar una función de 2 variables, ocupo también una dimensión extra. Entonces, para graficar funciones de 2 variables, ocupo irme a un espacio tridimensional, ¿verdad? Entonces, aquí está la x, digamos, aquí está la y, y eso sería como la z igual a f, ¿verdad? F de xy. Piensen en esta analogía, ¿verdad? Entonces, si tengo una digamos, una superficie, piensen en el gráfico, una función de 2 variables como un pedazo de papel ahí doblado, ¿verdad? Dependiendo del criterio de la función, yo quiero encontrar, por ejemplo, máximos y mínimos. ¿Qué fue lo que hicimos en el primer caso? Fue encontrar la dirección de movimiento respecto de esa variable. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Fijémonos un punto. Voy a escoger este punto que está acá. Entonces, ese punto tiene ciertas coordenadas, ¿verdad? Aquí. Todo esto, ¿verdad? Ustedes disculpen, mi habilidad de dibujar en 3D no es la mejor, pero vemos que este punto es, en la X tiene a A, y en la Y tiene a B, entonces este punto que está aquí, ¿quién sería? Sería el punto A, B, y la altura sería F de A, B, ¿verdad? Bueno, el punto A, B está aquí abajo, ¿verdad? A, B, y esta sería la altura, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando usted calcula una derivada parcial? Entonces, usted se mueve, digamos, fijemos en la variable x. Usted agarra y usted calcula las pendientes de las rectas secantes, ¿verdad? Entonces, en este dibujo, como que agarra para acá, y conforme se acerca la diferencia, cada vez más pequeña a 0, entonces usted tiene la dirección, pero en este caso obtendríamos la dirección sobre esta dirección, digamos, en la dirección de x. Todos me siguen, sí. Cuando usted calcula, ¿verdad? La pendiente de esta recta que estoy dibujando acá, sería entonces ¿cuál sería? La derivada, vamos a borrar este pedacito. Esta pendiente de esta recta que acaba de dibujar sería la derivada de la función, pero respecto de x en el punto A, B, ¿cierto? Si hacemos exactamente este mismo dibujo, pero en la dirección la y, entonces yo me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, a partir de este punto, y obtendríamos entonces una recta en esta dirección, ¿no es cierto? Si únicamente me estoy moviendo a partir de B, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, entonces lo que voy a obtener son direcciones respecto, digamos, de esta dirección, ¿verdad? Que es la dirección de Y. Entonces, eso me va a dar una dirección en esta dirección. Entonces, vea que si yo quiero aproximar una superficie, en este caso, ¿verdad? La gráfica,
y una función de dos variables mediante polinomios de grado 1, lo que voy a obtener es no solamente una recta, sino y todas las posibles combinaciones de estas rectas, ¿verdad? Entonces lo que obtengo es un plano. Vamos a ver si me sale el dibujo. Lo que obtendríamos sería como un plano tangente, ya no una recta tangente, sino un plano tangente. ¿Cuál es la ecuación de ese plano tangente? Vamos a ver. Entonces, no es fácil de ver, no es fácil de ver, sí, sí, que al igual que hicimos anteriormente, la función localmente se puede aproximar mediante lo que vale en el punto. En el punto vale lo que vale. Más, ahora vamos a tener todo un montón de posibles direcciones de caminar en este plano. Y esas direcciones van a estar dadas por la siguiente manera. Van a ser x menos a multiplicado por la derivada parcial respecto de x en ese punto, ¿verdad? Noten que esta es la pendiente de esta recta tangente, pero en esta dirección. Entonces, en esa dirección tenemos como esta componente lineal apuntando en esta dirección. Ahora, en esta dirección que nos escribe acá, ¿cuál sería la pendiente de esta recta, digamos, en la dirección Y? Es la pendiente en la dirección X. ¿Y qué sería? Sería la derivada parcial, porque la X no se movió, ¿verdad? Cuando me moví en esta dirección, la X se mantuvo constante. Es la derivada parcial respecto de Y en el punto, ¿verdad? A como B. Entonces, aquí me quedaría más Y menos B multiplicado por la pendiente en esa dirección. Sería la derivada de F respecto de Y en el punto. Y esto me da una aproximación lineal que coincide con F en el punto. Noten que en el punto, si X es A y Y es B, entonces esta identidad se me convierte en F de A, B, no aproximado, sino exactamente igual, ¿verdad? Porque esto vale 0 y esto vale 0 a F de A, B. Entonces esto me da una aproximación lineal de una función que posiblemente no es lineal, ¿verdad? Esta F puede ser cualquier cosa, pero en un vecindario del punto lo puedo aproximar mediante un plano, ¿verdad? Un plano tangente en este caso. ¿Ok? Ahora, para ver, esto es para una aproximación de orden 1. Ya que aquí lo que aparece son todas cosas de orden, bueno, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, y lo que tengo entonces son factores lineales en X y en Y. Entonces, esto es una aproximación lineal, ¿verdad? De orden 1. Note que en un punto crítico esto desaparece, ¿verdad? En un punto crítico las pendientes entonces serían 0. Y por lo tanto, para poder clasificarlo, ocuparíamos de una aproximación de orden 2. Bueno, viéndola ahora, creo que no tiene mucho sentido empezar a describir cómo calculamos la aproximación de orden 2, porque definitivamente no vamos a terminar hoy. Entonces, quedemos hasta acá. La próxima clase empezando para definir qué significan las derivadas de orden 2 de una función de varias variables y cómo entonces se escribe cómo se escribe una aproximación de orden 2 para una función de varias variables. Básicamente lo que queremos hacer es no aproximar, ¿verdad? Aquí sería tal vez, no sé si más sería el dibujo, ¿verdad? En este dibujo, cómo aproximar esto por una superficie, ¿verdad? Aquí el dibujo no es muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Por una superficie cuadrática, ¿verdad? Y si conocemos el comportamiento de la superficie cuadrática, que es mucho más sencillo de entender que el de una función genérica, entonces podemos clasificar ese punto como un máximo, como un mínimo en esa hoja de papel, ¿verdad? Que estoy dibujando yo ahí. Entonces, quedemos hasta acá. La próxima clase, entonces, abordamos cómo extender esta construcción para aproximar una superficie, el gráfico de una función de dos variables, mediante una superficie cuadrática, ¿verdad? Una superficie de orden 2, utilizando únicamente polinomios de orden 1 y orden 2. No sé si tienen alguna pregunta.
no olviden que hay un quiz, ¿verdad? Esta vez solamente puse una pregunta. Espero que no sea capciosa. La idea no es poner una cáscara de banano, pero la experiencia me indica que ese tipo de pregunta las personas la interpretan mal. Entonces, lean muy bien la pregunta, vean qué es lo que les estoy dando y qué les estoy preguntando antes de apresurarse a contestar, ¿verdad? Entonces, no es capciosa, ¿verdad? Esa pregunta no tiene trampa, pero la experiencia me indica que la gente o la lee mal o la interpreta mal, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado. Solamente una pregunta, ¿verdad? No hay que hacer ningún cálculo. Tienen hasta mañana medio, como a las 3 de la tarde, pues 4. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Ok, entonces nos veríamos el martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, profe. gracias. Ya. Profe, no